estudio a Héctor Saúl Telles, vocero económico del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Héctor Saúl. Contento de estar contigo, con todo tu auditorio. Todo lo que se está discutiendo ahora en el Congreso tiene que ver con números, ley de ingresos, presupuesto de egresos, revisión de cuenta pública. Quisiera darle una pincelada a todo y déjame iniciar con el presupuesto con la ley de ingresos. Ya la aprobaron ustedes en la Cámara de Diputados, está ahora en la Cámara de Senadores, seguramente se aprobará sin cambios en el Senado de la República. Habrá un gran debate por parte de la oposición, como lo hubo en la Cámara de Diputados, pero no hay forma de detener la aplanadora de Morena y sus aliados cuando han tomado la decisión de hacer ciertas cosas. Y eso ocurrió con la ley de ingresos. Más impuestos, que dijeron que no iba a haber, aumento de impuestos, porque refrescos de dieta que no pagaban impuestos ahora pagan, esos son nuevos impuestos. Pero además un endeudamiento que se aproxima a los 2 billones de pesos, 1.8 billones de pesos de endeudamiento, con lo cual consolida Morena este récord vergonzoso del mayor endeudamiento en la historia del país. Sí, lejos de ese discurso del que hablaban que no iba a haber más impuestos o subir impuestos o crear nuevos impuestos, la verdad es que esta propuesta del paquete económico para el año 2026 sí tiene más impuestos, sí tiene nuevos impuestos y también sube muchos de los impuestos. Fíjate, Guillermo, lo que hicimos es analizar todos los cambios que hubo de esta miscelánea fiscal que se presentó en la Cámara de Diputados y que ahora está en senadores, y son 72 conceptos que sufren modificaciones, como dice la presidenta, ¿verdad?, que sufren algunas actualizaciones. Sí, las actualizaciones son a la alza o se crean nuevos, 72 en total, entre derechos, entre impuestos, entre multas, entre pues muchos conceptos que tienen que pagar ahora las personas. Te quiero mencionar algunos, como bien decías, el de los refrescos. Pues ahora los refrescos van a costarle más caros a todas las personas. Se sube prácticamente 88% el impuesto del IEPS a los refrescos. Esto quiere decir que va a costar entre 10 y 15% más el producto final que compran las personas en las tienditas. Y lo más incongruente de todo es que también se graban ahora como nuevo impuesto las bebidas que vienen endulzadas con edulcorantes no calóricos, es decir, que no tienen calorías. Las bebidas de dieta, las bebidas light, incluso los sueros orales, hoy van a estar grabados también con pues 1.5 pesos por cada litro. Ese es un impuesto nuevo que también va a repercutir entre 10 y 15% el costo final del producto que compran en cualquier tiendita. Y lo que tú mencionabas, algo bien importante, el tema de la deuda pública es completamente exponencial. 1.8 billones de pesos para el año 2026. Con esto, Guillermo, van a llegar al techo del saldo histórico de la deuda a 20.3 billones de pesos. Es decir, que tan solo en 7 años de gobierno de este régimen recibirá el erario público y lo que gastará el gobierno el próximo año. Va a haber un déficit ahí relevante. Pero además sustentan en cálculos que no ocurrirán. Por ejemplo, crecimiento. No va a ser del monto que dicen. Ninguna entidad financiera seria a nivel mundial admite que ese dato pueda ser cierto y las previsiones son muy por debajo de lo que el gobierno está previendo. Pero la inflación tampoco va a ser como dicen. Pero el precio del petróleo y la producción del petróleo tampoco va a ser como dicen. ¿Sobre qué bases vamos a sustentar el gasto? Pues mira, año con año, durante los últimos 6-7 años que hemos conocido las proyecciones macroeconómicas, es decir, los criterios en los que se basan para hacer las cuentas de ingresos y de egresos, le han fallado a todas, Guillermo. Nunca le han atinado al crecimiento económico, siempre nos hemos quedado abajo. El promedio de crecimiento económico durante los últimos 6 años acumulado ha sido de apenas 0.9%. Es decir, que ni siquiera hemos llegado a un dígito de crecimiento económico. El primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está igual estancado.
en 0.9% de crecimiento. Es decir, que pues no hay crecimiento económico en nuestro país, o de plano está completamente estancado. Y eso no nos permite pues que haya más empresas o que haya incluso más empleo. Y esto es lo que nos repercute en los casos de inflación. También hay que decir que la inflación, de forma acumulada durante los últimos 6 años, pues ya prácticamente está en el 42% de inflación acumulada en los últimos 6 años. Y eso se siente claramente cuando las personas van a la tienda a surtir su canasta básica, cualquier tianguis, supermercado, todas las cosas están más caras de lo que comen diariamente los mexicanos. Hay productos incluso, Guillermo, que han subido hasta más del 100%. Un caso de esos es la tortilla, que cuando llegaron en este gobierno costaba alrededor de entre 11 y 13 pesos, hoy está prácticamente entre 24 y 26 pesos el kilo de tortilla. Así es como ha crecido exponencialmente la canasta básica. Y bueno, pues ahí están los incentivos de seguir creando. Ahora, como se han quedado sin dinero en este gobierno, pues lo único que les queda es subir impuestos y rascarle más monedas del bolsillo de todos los ciudadanos. Sin embargo, mientras sigan gastando en todas estas obras faraónicas de López Obrador, la refinería que no refina, el tren que no pita, bueno, ya lo sabemos, el AIFA que no acaba de tener las operaciones necesarias para sustentarse a sí mismo. Todos los programas sociales, nadie está en contra de que las personas reciban apoyos, pero hay que mejor propiciar las oportunidades para que las personas puedan tener los empleos que requieren para sustentar sus propias vidas por sí mismas y no tener que estirar la mano para que el gobierno federal les entregue estos apoyos. Pienso yo, opinión personal, creo que los países son más prósperos cuando enseñan a pescar que cuando entregan el pescado servido en la mesa. Es una figura que viene de mucho tiempo. Creo que es así. Vendrá la definición del presupuesto de egresos de la Federación. ¿En qué se va a gastar el dinero? Y uno pensaría en seguridad. Vivimos en uno de los países más inseguros del mundo. En educación, ¿qué tanta falta hace? Porque si no somos una nación educada, difícilmente prosperaremos. En salud, que ha estado abandonada en los últimos años. Eso pensaría uno como persona normal, ¿no? Pero ¿qué plantea el gobierno? Pues con mucha sorpresa vemos que a pesar de que van a tener 10.2 billones de pesos en gasto público, que mucho de ese monto pues viene de 1.8 billones de deuda pública, hemos llamado nosotros a este presupuesto como un presupuesto hipotecario. México hipotecado en el año 2026. Y cuando vemos el presupuesto, no vemos nuevamente un fondo de atención de desastres naturales fijo, un fideicomiso que exista para atender lo que pasa cada año. Y ahí están los recursos que tiene que estar rascando la Secretaría de Hacienda para ver cómo nutre la partida del programa que ellos crearon, que es el Fondo de Desastres Naturales, pero no un fideicomiso como tal, para que esté el dinero constante, sonante e inmediato. Abro un paréntesis para que le sigas con lo que nos estás diciendo. La Coparmex hizo una dura crítica al gobierno, porque el gobierno está sacando recursos para atender el desastre, no para prevenirlo. Es decir, no hay recursos para la prevención como antes existían en estos fideicomisos para la prevención de desastres y para la atención de desastres. Síguele, perdón. No existen en este momento porque simplemente destruyeron y desaparecieron el Fondo de Desastres Naturales, que era un fideicomiso, y también el fideicomiso de prevención de desastres. Entonces los dos están extinguidos completamente y hoy pues no hay los recursos suficientes. Pero también nos prometieron, como bien dijeron Guillermo, que iba a haber un fondo de salud. De estos impuestos que van a recabar por los refrescos, dijeron que iba a haber un fondo de salud. Bueno, el presupuesto de egresos para el año 2026 no contiene ni una sola letra, ni un solo párrafo que hable de ese fondo de salud. Lo vamos a proponer. La mala noticia es, Guillermo, que la subsecretaria de Egresos, que ya acudió a la Cámara de Diputados, nos dijo que no era necesario el fondo de salud, que creyéramos en la voluntad del gobierno para destinar los recursos a salud.
Pero nunca ha sido así en estos 7 años. No podemos creerles cuando la salud de los mexicanos ha estado completamente destruida en los últimos 6, 7 años. Y entonces el Fondo de Salud no viene. Es muy preocupante. Pero aparte, como bien dices, Guillermo, hay un recorte de más de 5,000 millones de pesos en una partida específica que está en el IMSS Bienestar, que habla de darle medicinas gratuitas a todos los mexicanos a través del sistema del IMSS Bienestar. Bueno, viene un recorte de 5,000 millones de pesos en medicamentos gratuitos. Es verdaderamente inconcebible, aparte de 10,000 millones de pesos menos en seguridad, 2,900 millones de pesos menos en cultura, y así nos podemos seguir. ¿Y qué crees que tiene más dinero, Guillermo? El Tren Maya, con 30,000 millones de pesos más. No podemos nosotros entender cuando se ha inaugurado, yo creo que 3 veces el Tren Maya, 30,000 millones de pesos más, va a llegar a 570,000 millones de pesos de gasto, 3 o 4 veces más de lo que dijeron que costaría. El costo del tren. El costo del Tren Maya. Y no pita. No, y no es rentable ni social ni económicamente. Déjame robarte un par de minutos más Sí. para hablar de la cuenta pública. Entiendo que se acaba de concluir la revisión de la cuenta pública 2023 y hay datos interesantes que quieres compartir con la audiencia. Fíjate, Guillermo, que nosotros nos dimos a la tarea de sumar ya los 5 años de gobierno que tuvo el expresidente López Obrador, y es muy pues sorprendente ver que el número de montos por aclarar fueron de 303,800 millones de pesos. 303,800 millones de pesos. ¿Qué le corresponde directamente al Poder Ejecutivo, al gobierno? 93,300 millones de pesos bajo probable corrupción, bajo observación, que no pudieron solventar en el gobierno federal, que sí le tocan directamente al gobierno, 93,300 millones de pesos en 5 años acumulados del gobierno del expresidente López Obrador. ¿Y qué te quiero comentar muy rápido? El AIFA acumularía en 5 años 295 millones de pesos en observaciones. Segalmex, todo junto con Diconsa y Liconsa, alrededor de 16,000 millones de pesos bajo probable corrupción. El aeropuerto de la Ciudad de México, imagínate, casi un poco más de 19,000 millones de pesos acumulados en 5 años en observaciones. El Tren Maya, de los que más corrupción han vivido en los últimos 5 años. La Auditoría Superior de la Federación nos ha dicho que se han acumulado en 5 años 5,200 millones de pesos bajo observaciones y probable corrupción en la construcción del Tren Maya. Y la refinería de Dos Bocas sumaría en 5 años alrededor de 635 millones de pesos bajo corrupción en la construcción de Dos Bocas. Imagínate nada más estos pues proyectos insignia del pasado gobierno de López Obrador completamente inmiscuidos en corrupción. Informativo NT. Héctor Saúl Telles, vocero económico del PAN en la Cámara de Diputados, y una necesidad creciente de recursos para atender las tareas que nos interesan a los mexicanos. En primer lugar, la salud, que ha estado abandonada, es un sector prácticamente abandonado durante estos 7 años, pero también la educación, pero también la seguridad. Recibimos la semana anterior cifras de percepción de seguridad que nos entregó el INEGI, donde se muestra que más de 6 de cada 10 mexicanos se siente inseguro en la ciudad donde vive. Yo sí entiendo que con Omar García Harfuch las cosas son distintas y eso entiendo también es una decisión presidencial, pero todavía no se ven los resultados y sin los recursos suficientes es muy difícil llegar a resultados positivos en salud, educación y seguridad. Así es, Guillermo, vemos un escenario difícil para el año 2026, un estancamiento económico sin crecimiento como ha sido en los últimos 6, 7 años, y vemos sinsentidos a la hora de plasmar números en el presupuesto. Vamos a seguir insistiendo por más recursos en seguridad, por regresarle esos 5,000 millones de pesos en medicinas gratuitas para todas las personas. Vamos a proponer los recursos necesarios para cultura y reponer también en medio ambiente. No podemos seguir dándole más recursos a un hoyo fiscal que ha sido
el Tren Maya, que hoy prácticamente va a ser 4 veces más, y también vamos a luchar porque la Auditoría Superior de la Federación pueda recuperar lo más que pueda de todo este monto y cúmulo de corrupción acumulada en 5 años del gobierno pasado, de más de 93,000 millones de pesos. Vamos e insistimos en que se debe de gastar bien y de forma transparente, porque esos recursos desaparecen de hospitales, desaparecen para escuelas, desaparecen para seguridad, desaparecen para atender desastres naturales. Pues así queda dicho, diputado Héctor Saúl Telles, vocero económico del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Seguro el presupuesto va a ser aprobado sin moverle una sola coma, como suele ser en estos gobiernos, y seguramente también ustedes desde la oposición pues darán la discusión y la batalla para tratar de cambiar el sentido de la utilización de los recursos, como nos has explicado. Vamos a insistir mucho en el Fondo de Salud, que lo prometió la propia presidenta, y veremos si los diputados de la mayoría obedecen o no esa instrucción. Nosotros en el PAN lo vamos a proponer porque es necesario que esos recursos que vienen de los refrescos, que nos los vendieron como saludables, sí se vayan a un fondo de salud específico para atender obesidad, hipertensión y muchas enfermedades más. Gracias nuevamente, diputado Héctor Saúl Telles. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, un saludo para todo tu auditorio. Hasta pronto, gracias. Ciudad